podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenidos a un nuevo episodio del arte de criar. Hoy vamos a hablar sobre que el cuerpo también cría, tener hijos deportistas. Es muy importante cómo el ejercicio no solamente ejercita el cuerpo, sino también el cerebro. Y no vamos a hablar solamente de rendimiento o de estética. Vamos a hablar cómo movernos y cómo el deporte te ayuda y te enseña habilidades, te enseña a aprender, cómo los chicos empiezan a conocerse a través del deporte y cómo el deporte y el ejercicio puede ser una vía tanto en la crianza como en el amor y en la comunicación con nuestros hijos. Es muy importante también darnos cuenta de que ver al cuerpo más que como un envase en un niño, sino como una casa emocional. Y vamos a hablar de cuando un chico entrena como un adulto, pero muchas veces se siente como un niño. Vamos a hablar qué pasa cuando se siente frustrado, como cuando se siente confundido, que muchas veces más que un entrenador necesita un adulto que le contenga. Y para eso estamos acá. Es un placer tenerte, el licenciado Diego Ferreira. Él es psicólogo clínico, especialista en deportes y ex atleta olímpico. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo, Vivi, y estar con María Liz, por supuesto, mi compañera de colegio, le conozco de 5º grado, imagínense, o sea, conocemos muchas facetas de nuestra personalidad. Muchísimas gracias, para mí un placer. Bueno, te quería preguntar, viste que muchas veces hablamos que el ejercicio o moverse o el movimiento es perder el tiempo, el juego en general. Uh-huh. ¿Desde qué momento esto se empezó a tener como algo secundario cuando es tan importante en el desarrollo emocional de los niños? Bueno, de hecho hay dos tipos de vamos a decirle, de hacer ejercicio. Una cosa es moverse, que es lo que hacemos constantemente. Hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Son, digamos que están más, digamos, en la casa, jugando jueguitos, ese tipo de cosas. Después está lo que se mueven constantemente, caminan, en el colegio uno camina constantemente, se va a la casa, Después están los que realmente hacen ejercicio, que es ya algo programado, que es ir al fútbol, estar en la selección o la educación física, y después ahí se quedan a hacer a lo mejor otro tipo de deporte, y están los de alto rendimiento, que sí se dedican realmente al alto rendimiento. Y lo que diferencia un poco eso, y yo diría con respecto al alto rendimiento, es el único, yo diría, el único tema profesional, vamos a decir, que uno a tan temprana edad sabe que realmente quiere hacer o quiere dedicarse al deporte. Es increíble. Uno a los 6, a los 7, a los 8 años no sabe que quiere ser médico, no sabe que quiere ser ingeniero, pero increíblemente sabe que quiere ser deportista, ¿verdad? Y eso es súper importante entender también. Ahí te pregunto, bueno, también en esto que contaste, esta confesión nuestra que somos compañeros de colegio, me tocó verte desde muy temprano, un correcamino en la cancha. El atletismo siempre corrió por tus venas y me imagino que vos mismo te habrás dado cuenta qué implicancias tuvo eso para vos desde pequeño empezar el deporte. Hoy cuando ves a los chicos pequeños también iniciarse en el deporte y vos que te dedicas a la neurociencia también poder decirnos qué cambios a nivel de neurológico, cerebral, vos ves qué ocurre en los niños, en los chicos cuando empiezan desde temprana edad el deporte de alto rendimiento. Totalmente, o sea, el deporte, como decían varios deportistas, salva vidas, ¿verdad? El deporte te da yo creo que es un camino extremadamente importante para
determinar las emociones que uno va sintiendo. Uno cuando pierde se siente triste, uno cuando gana se siente alegre, el que se siente alegre le hincha las pelotas al que se siente triste también. Entonces hay una cuestión de emociones muy interesantes que se dan en las emociones, el autoconocimiento, la frustración, la culpa, y digamos, hacerlo consciente, eso es algo muy interesante, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar es preguntarle al chico o al adolescente, ¿verdad? ¿Qué sentiste cuando ganaste? ¿Qué sentiste cuando ahorraste ese penal? ¿Qué sentiste cuando ganaste? ¿Qué sentiste? Entonces uno se va conociendo, ¿verdad? ¿Qué sentiste en el entrenamiento cuando de los 6 días que entrenás a full, ¿cuántos días estuviste desmotivado? ¿Cuántos días estuviste pirebay? ¿Cuántos días estuviste bien? ¿Verdad? Entonces eso es muy importante para, por ejemplo, el autoconocimiento, la autoestima también es sumamente importante en el deporte. Y ahí cuando hablas de este desarrollo emocional, a veces decimos que el ejercicio y el deporte es el mejor ansiolítico y no es una... Sí. ¿verdad? Y ahí es, en el cerebro, vos sentís que aparte de eso, ¿qué desarrolla? ¿Cómo desarrolla en el cerebro? ¿Tienen, como vos decís, este autoconocimiento cada vez más, está más enfocado y más maduro? Sí, totalmente. ¿Crecen más rápido? Totalmente, porque el deporte, lo que tiene el deporte es que te da un feedback muy rápido. Claro, eso. Vos jugaste un mal partido y boom, te pones triste. Te ganaste un partido, boom, te pones alegre. Entonces, el deporte... yo creo que una de las mejores profesiones que se da, si es que llegas a ser profesional, por supuesto, porque uno te da el bienestar físico y el otro un bienestar, digamos, emocional muy interesante. De hecho, yo no voy a alcanzar tiempo de podcast para decir los tantos beneficios que da el deporte. Ahí ¿verdad? te pregunto algo, ¿sabes qué? Me pasa mucho. Trabajo con chicos que tienen diferentes dificultades. Voy a tomar específicamente el déficit de atención. Son sumamente ejecutivos, ¿verdad? Pero tengo chicos sumamente ejecutivos que no saben dónde está su cabeza, pero en la cancha brillan. Las funciones ejecutivas están muy focalizadas. ¿Qué pasa ahí? Porque el deporte justamente te da una de las cuestiones, qué suerte que nombraste eso, es la atención. Es la concentración, porque tenés que hacer bien lo que haces. Vos querés ganar y al querer ganar te concentrás y te motivás y te automotivás y te motivan en caso de ser un deporte colectivo, y eso es súper importante, ¿verdad? La atención y la concentración, que el día de mañana nos va a ayudar muchísimo para nuestro laburo, para nuestro trabajo, ¿verdad? Y el deporte es una de las mejores cuestiones, porque ¿qué pasa cuando uno hace deporte? Cuando uno hace deporte, genera una cuestión de aspectos de bienestar, como la dopamina, serotonina, ¿verdad? Eso hace que uno se sienta bien. Cuando uno se siente bien, es más productivo. Claro. Cuando uno se siente bien, es más creativo. Cuando uno se siente bien, busca más oportunidades. Y eso hace que uno sienta más felicidad. Por eso ustedes suelen ver, bueno, todos solemos ver cuando uno se va al gimnasio y saca fotos de estar, ¿verdad? Hoy hice tanto, hoy, qué sé yo, corrí tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona se está sintiendo bien. Entonces quiere mostrarle a la gente de que se está sintiendo bien, de que es un momento alegre. Y cuando uno está alegre, quiere compartir. Entonces vos nos estás hablando ahí que esto favorece a la autoestima. Por supuesto, totalmente. Pero también vemos en padres muchas veces desesperados porque el deporte afecta la autoestima de los chicos. Sí, totalmente. Afecta, ¿por qué? Por la crianza muchas veces o la malcrianza de los padres. ¿Sí? Esto es muy importante lo que voy a decir. Perder un partido es súper natural. La naturalidad y la normalidad en el deporte es algo que hay que meterse en la cabeza. Aquí yo muestro mucho. Qué bueno. Hay que perder, hay que ganar, hay que equivocarse, hay que errar. ¿Por qué? Porque la vida misma es eso. Es equivocarse, es errar, es fallar, ¿verdad? Hasta que al final uno logra lo que logra.
el ejemplo famoso de Thomas Edison, Sí. Claro. que se dice que cuenta la leyenda que logró la bombilla, la famosa bombilla, porque antes era todo a querosén y fuego, ¿verdad? Nos movíamos en eso, o sea, la luz era eso. Y cuando creó la bombilla, creó en el número 21. Perdón, en el número 1000. En el 1000, ahí creo. De Entonces, aciertos y errores. Claro, entonces una de las entrevistadas le dijeron, o sea, ¿qué hubiese pasado si te hubieses dado por vencido en el 999, ¿verdad? Entonces, el seguir intentando, el seguir mejorando día a día, el hacer bien las cosas también, Qué ¿verdad? importante es eso. Y me detengo otra vez en los chicos 10 ejecutivos, que muchas veces el colegio les cuesta, y que lo que vos hablas, cómo el deporte puede validar y puede hacer que ellos se sientan importantes y bien, ¿verdad? Eso quiero destacar, porque muchas veces no nos damos cuenta que a través de eso ellos desarrollan su autoestima. Y también, como dijiste, depende tanto de los padres. Entonces, muchas veces también algunos chicos que están en alto rendimiento, en un deporte, también pueden sentir tristeza o sentirse mal por la reacción de los padres. Entonces, cuando nosotros sabemos ya como un signo de alarma cuando el deporte es bueno o se está encarando de una mala manera. Sí. A veces la palabra de los padres es más pesada que la medalla, que... Totalmente, Ay, totalmente. Diego, eso, sí. eso, El etiquetar, que los padres etiqueten, son un burro, son inútil. No te nos esforzamos. Vi muchísimo, Desperté ustedes no temprano, tienen ni idea todo y lo vos que ni vi. entraste a la Me cancha. imagino. Contanos de eso. Sí, vos sabés que hay veces me tocó ver con mucha tristeza de repente en partido de tenis con pacientes que son mis deportistas, yo le llamo ahora, Sí. que solo iba a ver y son padres que le gritan, sos un inútil, sos un burro, cagón. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, yo diría, basta. O sea, no es... Y está lo no dicho también, porque ahí vos estás diciendo un nivel, pero está lo no dicho. Eso es ahí, Sí. imagínate en la casa. Sí. O sea, imagínate en la casa, ¿verdad? Entonces, los padres tienen que poner, a ver, todo de repente pasa por una cuestión de también ser inteligente emocionalmente, ¿verdad? Todos queremos que nuestros hijos ganen, todos queremos que nuestros hijos sean los mejores, ¿verdad? Pero hasta cierto punto, ¿verdad? Hay que entender, y esto lo digo por los padres, que a veces los padres le suelen decirle a los chicos, mi hijo es el mejor, mi hijo, vos no podés luego perder, porque vos sos lo máximo. Y eso no está tan bien. Realmente hay que decirle la verdad. ¿Sabes qué? Este es mejor que vos. O sea, vas a perder. O sea, probablemente pierdas, salvo que vos le metas una actitud, de repente, y juegues con todo. Y eso ya es el éxito. No es el ganar. El éxito está en el proceso. Que vos hagas lo que tengas que hacer y hacerlo bien, eso ya es éxito. Bueno, y vos decís mis deportistas, ¿verdad? En tus deportistas, ¿en qué momento entran los padres? Porque para que vos puedas crear esa mentalidad, tiene que estar muy en sintonía con todo el contexto, porque lo que vos estás diciendo de poder mostrarle que puede haber una derrota o que en realidad la situación se le puede salir de las manos, son cosas delicadas que se toman, Sí. ¿verdad? ¿En qué momento trabajás con los padres? Trabajo con los padres cuando los padres comunican de una manera que no es lo adecuado para, digamos, el bienestar del chico, ¿verdad? Y en cuanto a que el chico pueda mejorar, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos le etiquetas de burro, porque el padre pues es lo máximo para el chico, la mamá es Aprobación lo máximo para el chico. paternal, Claro, todo. entonces si el papá le dice sos un burro, no servís o lo que sea, el chico siente culpa. Evidente. Y al sentirse culpa, siente miedo. Los dos son emociones, ¿verdad? Sí. Todo pasa por la emoción al final, ¿verdad? Y el miedo es el mayor ladrón de sueños. El miedo es lo que hace que uno no logre lo que quiera lograr, ¿verdad? Y los padres muchas veces, en son de mejorar y de hacer bien las cosas, para que el chico tenga carácter, para que el chico esa frase sea fuerte, famosa lo que del sea. carácter. Sí, que sea fuerte. Malinterpretan eso y lo bajonean, que es lo contrario, ¿verdad? Pero tampoco
decirle, va, vos sos el mejor de todo, porque también eso genera frustración del chico. Pero pues yo no era el mejor acaso y perdí con el que Claro, era. es difícil ese rol del papá, hasta dónde aplaudir, darse cuenta que a veces uno no es un entrenador, ¿verdad? Pero también acompañar que vos le querés a tu hijo más allá de que gane o pierda. Eso me parece Esa muy validación. importante. Y me hiciste acordar cuando dijiste es mejor, que había visto una entrevista del tío Tony, del tío de Nadal. Que justamente le hablaba de eso, ¿verdad? De que le decía, no, y si perdía con Federer al comienzo, y bueno, era mejor. Y yo le decía que, bueno, perdió bien porque era mejor. Y me hace acordar mucho de cómo también ubicarle sin... Es tan delgada la línea y por eso es tan importante hoy en día tener en cuenta este acompañamiento de la psicología del deporte a los niños y a los padres. Hay que entender de que el deporte es un juego, ¿sí? Un juego dentro de un juego, que es la vida. El juego es la vida. Y el deporte es un juego dentro de ese juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene normas, tiene leyes que uno de chico tiene que aprender a cumplir esas normas, ¿verdad? Para el día de mañana también cumplir las normas y las exigencias que tiene la vida, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que vos estabas mencionando, claro, lo que Tony mucho, y es lo que yo también hago bastante, es hacerle responsable, digamos, a los adolescentes, a los chicos, de lo que ellos sienten con respecto a perder, con respecto a qué hizo bien, a qué hizo mal. Ellos son los responsables. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno pierde busca excusas. Y las excusas nunca hizo ganar un partido a nadie. Y las excusas no te hacen crecer en realidad. O sea, yo soy responsable de lo que yo siento, yo soy responsable de lo que hice, yo hice mal y lo que se hizo mal no pasa nada. Se aprende. El fracaso y el error forma parte del crecimiento. Mientras más uno fracase, mientras más uno se equivoque, más cerca está del éxito. Eso es así. ¿Cómo fortalece el carácter? Porque imagínate, desde tan chiquititos, muchos deportistas, porque el atleta empieza muchas veces, el deportista empieza desde pequeño. Más tarde que temprano, entre los 9 y 10 años se va definiendo, entre los 13, 14 años se va definiendo. Fortalece el carácter, es decir, le hace construir una identidad resiliente en algunos casos y en otros, bueno, justamente la falta de construcción o de poder acompañarle a estos chicos hace que grandes potencias pongan al costado, ¿verdad? Y así mismo. Eso ha de tener varias historias de deportista que contarnos. El carácter es lo más importante dentro del deporte y dentro de la vida. ¿Quién te habla de deportista que quedó afuera por no tener el carácter? Hijo. Bueno, voy a contar un poco mi historia, a ver si sirve un poco, ¿verdad? De hecho, la primera vez que yo corrí, yo era futbolista antes, después tuve una lesión. Tuve 2 años de lesión y la primera vez que yo corrí 100 metros llano, que era mi especialidad, fue a los 21 años. Y fue cuando mi entrenador me dijo, che, ¿no querés ir a correr este sábado una competencia? A ver si te va bien. Porque vos sos medio rápido. Bien, perfecto. Me fui a esa competencia. Éramos 12. ¿Ustedes qué piensan qué puesto yo salí en ese día? Primero, porque te quiero. Salí 12. 12. No tienen que... Salí 12. Último. Y ese día, a mí es como que me vino ¡pum! Le dije a mi entrenador, era sábado. El lunes, a partir del lunes, yo quiero entrenar para ganarle al que salió primero. Y dentro de 5 años yo quiero llegar a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Cosa que lo logré al final. Pero, ¿a qué quiero llegar? Que ¿por qué no llegó a los Juegos Olímpicos ese que salió primero? O ese que salió segundo, o ese que salió tercero, o inclusive que salió 10º. ¿Por qué? La actitud. Por una falta de actitud. Exactamente. Una falta de actitud y de pasión. Sí. Eso viví una vez. Mi hija competía para patinaje, ¿verdad? Y realmente era un nudo en el estómago ese escenario donde en el SND, la pista inmensa, ella sola ahí, 6 jurados y todos del otro lado. Sí.
Yo tenía un nudo en el estómago, ella hace y ahí... Vos como mamá. Yo como mamá, yo acompañándole. Por supuesto, no me subí nunca a los patines. Sí. Pero ella se había preparado, pero una cosa impresionante. Muchísima tenacidad, despertarse temprano. Es más, fue pandemia y era despertarse, llevarle con tapabocas, todo lo que todos hicimos en familia para acompañarle. Termina su presentación, que para mí estaba brillante. Yo me paro, aplaudo, feliz. Levanta el jurado 0, 0, 0, 0. Mira, Dios. Mi hija se mira, saluda, se va hacia su entrenadora y se larga a llorar, ¿verdad? Obvio. Yo agarro mis cosas, vamos. Y me dice ella, sí, nos vamos. Sí, vamos, sí, nos vamos, pero yo vuelvo, mamá. Yo entro mío decía, no sé si 2 veces voy a poder soportar esto, Mira, ¿verdad? vos. Pero vos sabés que, Diego, después de esa experiencia, en cada cosa que a mi hija se le presenta, yo veo esa cara de, yo continúo. Así mismo. Exactamente. Fue la peor para mí, pero la mejor y más resiliente, yo creo que pueda contar sobre un deporte que después finalmente ella dejó, pero lo que quedó en ella, hoy no me cabe duda que fue del deporte. Exactamente, porque el fracaso es un resultado nomás. A ver, justamente, probablemente tu hija habrá dicho, bueno, yo me voy, pero voy a mejorar en esto. O sea, eso fue... Michael Jordan decía, que fue uno de los basquetbolistas, uno de los deportistas más grandes de la historia, ¿verdad? Decía, la gente no sabe que yo jugué 17 años, 17 torneos y solamente gané 5. Sí. La gente no sabe que yo fallé 9.000 tiros durante mi carrera, ¿verdad? O sea, el fracaso y el error forman parte, o sea, son nuestros amigos. ¿Por qué? Porque nos hace mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, por supuesto, si se sabe tener Claro. la inteligencia emocional o el manejo adecuado de la emoción, sobre todo del miedo. Y eso fue lo que le hizo mejorar a él, ¿verdad? La misma cosa que tu hija. Yo quiero volver a intentar, no puede ser que me dé 0, no. Y ahí es cuando te forma el carácter que vos decís, la resignificación del fracaso. O sea, llamarle fracaso en realidad, pero como ir aprendiendo, claro, del fracaso y cómo también a decirle a los papás que a veces hay que acompañar, a veces hay que contener, a veces a nosotros nos duele más y no tenemos que transmitirle eso, pero cómo resignificar importa tanto en que el chico forme un carácter resiliente, o quizás nosotros sin querer podamos como llevarle al otro lado, como vos decís, subir el miedo y entonces ahí... Dijiste una palabra importante que es acompañar y es contener. A los chicos hay que contenerles cuando se les va mal, pero hay que ayudarle a decir, mira, siempre va a haber alguien mejor que vos, porque eso es así. A no ser que seas campeón mundial, porque el campeón mundial es solamente una persona, ¿verdad? Y esa persona no va a ser campeón mundial toda su vida, va a ser 1 o 2 años y después le va a venir otro y le va a ganar. Claro. Entonces siempre va a haber alguien que te va a ganar. Pero lo más importante es que vos seas un deportista social o seas un deportista de alto rendimiento, hagas lo que hagas, lo hagas bien. Si vas a entrenar después del colegio, hacelo bien. Eso me gusta enseñar mucho. Si vas a estudiar, hacelo bien. Si vas a estar en un almuerzo, una cena con tu familia, disfruta de esa cena. Sobre todo los adolescentes que se están medio cruzados con los padres y los hermanos de repente. Disfruta. Sí. ¿Qué vas a estar con cara de culo? Perdón, se puede toda decir la la palabra. Pero trata de disfrutar todo lo que haces y hacerlo bien. Porque el día de mañana eso te va a ayudar y eso se convierte en un hábito, ¿verdad? Se convierte en un hábito el tema de hacerlo bien lo que haces, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y que sea súper natural el tema que vos pierdas o ganes. Que sea simplemente un resultado. Y que lo que hiciste mal, el día de mañana se practica y se aprende a no volver a cometer el mismo error. Dios mío, si eso pudieses transmitir a cada papá, creo que tendríamos más deportistas de alto rendimiento, porque creo que nosotros como padres truncamos ese desarrollo
al no saber acompañar. Creo que no hay muchas veces esa mirada el entrenador que entrena al chico muchas veces tiene que estar mirando qué está haciendo ese papá o cómo lo está haciendo y tiene que tener esta visión que vos estás compartiendo, porque finalmente el deporte es salud mental. Sí, es salud mental, salud física. Y uno de los mayores coladores de los chicos que no llegan es por culpa de los padres. Y también ahí por culpa de los padres. Leía bien, a ver, ¿por qué reafirmas eso? Creo que hay experiencias que nos puedes compartir. Sí, porque los padres primero son los que transmiten ese miedo al chico, sobre todo miedo. El miedo, acuérdense, el mayor ladrón. Paralizante el miedo. El miedo es un colador, sí. O sea... le moldean al miedo, a la reacción hiperalerta. Cuando uno es chico y el padre le dice sos un inútil, uno le cree al papá. Por supuesto. La puta, soy un inútil, ¿verdad? Y uno se bajonea el chico le cree, y eso es muy importante que los padres entiendan, ¿verdad? Los padres simplemente tienen que acompañar. ¿Por qué? Porque detrás de un partido, hay una casa, hay un ambiente, y ese ambiente tiene que ser bueno. Sí. El chico tiene que querer estar en ese ambiente. Claro. Pero un chico cuando pierde tiene miedo de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque se va a hablar en ese almuerzo, en esa cena, sobre el rendimiento del chico. Con respecto a eso te quiero preguntar también. Por ejemplo, hay papás que le dicen sos un inútil, pero hay otros que creen que le están motivando, pero le dicen, dale, no sos débil, no sé. O sea, como que está disfrazada la frase de aliento, cuando en realidad es una frase invalidante a través de tratar de ayudarle. Así mismo, yo llegué a recibir... Esto te quería preguntar, me parece tan importante. Yo llegué a recibir chicos que tenían ataques de pánico antes de jugar. Sí, imagínate. Sí, y estamos hablando de deporte social, intercolegial. Sí. Y hablaba con los padres. Hablaba primero con ellos, por supuesto. Y ¿sabes qué? Me decía, lo mío no es lo profesional. Y lo mío... entonces, ahí tenía que hablar con los padres. Y decía, ¿sabes qué pasa acá? Hay un nivel de exigencia de tu parte que no está bien. Y por otro lado, también trabajaba en el autoestima del chico y en el autoconocimiento. Y yo doy muchas tareas. Yo soy muy rompebola con eso. Por ejemplo, tenían que fuera al deporte ir por ejemplo, al cajero del Biggie o al cajero del supermercado y a preguntarle ¿cómo fue tu día? ¿Qué tal estás? Y se paralizaba. Porque ese era un examen. Sí. El deporte es un examen. Sí. Y se paralizaban y me decía, me vas a cagar el fin de semana, me decía, o la semana, me decía. Y al final decían, lo pude hacer y me sentí súper bien. Y el deporte es lo mismo, es un examen, ¿verdad? La vida no es fácil, el deporte tampoco a veces no es fácil, hay que ganar, hay que mostrarse, hay que ver. Le hacía mucho más fácil el tema de las miradas de los padres, el tema de las miradas, el tema de qué dirán de mí, el tema de que me van a retar, el tema de todo eso, que uno ya se anticipa lo peor, que es el miedo y la ansiedad, ¿verdad? El miedo y la ansiedad. Y en eso, por ejemplo, Simone, ¿te acuerdas de esta jugadora olímpica en Tokio que padeció de ataques de pánico y tuvo que retirarse? Creo que ese evento como que hizo visualizar justamente cómo las presiones generan ansiedad y cómo esa ansiedad está tan fuerte en el deporte. Sí. Y la presión es algo muy personal también. No es que la presión no se ve. La presión es algo muy personal, ¿verdad? Uno se presiona o se autopresiona también. Es una línea muy delgada, también depende de los padres. Si hablamos de alto rendimiento, como lo que estás mencionando, también ya depende mucho del entrenador, de cómo maneja el entrenador esas situaciones, ¿verdad? Y lo que no hay que buscar en ese sentido es el perfeccionismo, porque el perfeccionismo no existe. Es más, buscar el perfeccionismo hace que uno se paralice. ¿Por qué? Por miedo a no hacer perfecto lo que uno tiene que hacer. Y uno se tiene que dejar llevar en el deporte. Uno tiene que realmente, en el fondo, disfrutar. Yo disfrutaba cada vez que iba a entrenar. Yo disfrutaba, o sea,
Disfrutaba en las competencias, pero sí tenía miedo. Mucho miedo. Mucha ansiedad también. Un día antes tenía ansiedad. Pero eso es normal. Por eso para mí la palabra naturalidad y normalidad Sí. es sumamente importante. Naturalidad de emociones intensas. Toda la vida vamos a Adrenalina. sentir miedo hasta el día de nuestra muerte. Creo que el día de nuestra muerte es el donde más miedo vamos a sentir. Toda nuestra vida vamos a sentir rabia. Toda nuestra vida vamos a sentir alegría, tristeza, asco, sorpresa, que son las emociones básicas. Toda nuestra vida. No existe emoción buena ni mala. Todas son necesarias. De la rabia y de la tristeza, que es lo que traen los pacientes muchas veces, de la rabia se saca muchísimo a favor. Gracias que a este me dijo que soy un inútil, papá, voy a hacer. De hecho, cuando a mí, Vas a entrenar con todo. cuando yo llegué a los, Cuando vos te Sí. saliste 12. cuando yo llegué a los Juegos Olímpicos me entrevistaron, ¿verdad? Y una de las cosas que me preguntaron, me acuerdo muy bien, me preguntaron, ¿a quién le dedicas? Y yo dije, le dedico a todas esas personas. Y ahí me pasé porque es una grosería. Me pasé y dije, le dedico a todas esas personas que no creyeron en mí, porque hubieron muchas personas que no creyeron. Yo perdí amigos. Yo perdí, o sea, los amigos no me llamaban más. Yo tuve problemas en mi matrimonio en esa época. O sea, hay cosas que tuve que pasar y que... pero es así, o sea, hay un precio que pagar por llegar a eso, ¿verdad? Leía una vez me gusta mucho leer las biografías de deportistas y hablaba de un nadador que decía que en el momento que se retiró no sabía quién era. Ahí está, El deporte fue su identidad. así mismo. Me hace pensar esto como una pirámide donde el deporte, o como un iceberg, ¿verdad? El deporte está arriba, abajo, ¿qué hay? Sí, ¿verdad? porque el deporte es una vocación. Y cuando se muere esa vocación, que en el deporte se da muy temprano, uno no sabe qué hacer. ¿Y por qué el deporte, eso que le pasó a este nadador, no, le pasa a muchísimos deportistas, ¿verdad? De alto rendimiento? ¿Por qué? ¿Por qué yo que soy fan del club más importante del país, que es Cerro Porteño, Bien. me voy? Bien. Acá no también, ¿verdad? No importa. Voy a hacer la contra. Me voy a ver el partido de Cerro. ¿Por qué? ¿Y por qué el hincha se va a ver un partido de Cerro? Porque quiere sentir ese momento de bienestar, pequeña felicidad, un pequeño momento de bienestar si gana su club, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando su club no gana? Se ve en la tele Sí. el árbitro de mierda, pero sí se puede decir grosería, el técnico que se vaya o sea, ¿saben dónde? Los jugadores no de papá, ¿verdad? Y eso pasa mucho, ¿verdad? Con los hinchas. Con los deportistas también buscan reconocimiento. Buscan reconocimiento. ¿De quién? Del hincha, de los padres. Buscan a nivel inconsciente, por supuesto. Entonces, se matan haciendo lo que hacen. Y si tienen el talento y lo desarrollan con pasión, ellos buscan eso. Y el deporte, o sea, de hecho, yo también, obviamente, ahora que me pongo a pensar, yo terminé el deporte y realmente, o sea, me dediqué a la psicología porque era mi pasión, por suerte, pero hay deportistas que no encuentran eso. Entonces buscan ser técnicos, buscan ser nutricionistas deportivos y porque el deporte es de vuelta una vocación y es una pasión, ¿verdad? Y ahí yo me retomando Simone, que es tan importante porque ella cuando abandonó, 4 años después volvió Sí. y ¿Quién? ganó las medallas. Simone, la que era la Simone. atleta olímpica, ¿verdad? Ahí es. La gimnasta, porque me acordé de ella. Norteamericana. La norteamericana, porque ella hizo un tratamiento y ella hablaba de que religiosamente una vez a la semana, lo más importante, después de volver y ganar la medalla olímpica, era su terapia. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo influye cuando estamos hablando del perfeccionismo y también qué importante esto es que decís que en el deporte, a mí me gusta mucho tu enfoque porque vos hablas del deporte pero hablas de la vida Sí, todo claro. el tiempo. Ujú. Qué importante es también a los chicos que por más que estén haciendo un deporte de alto rendimiento, también le enseñes me encanta esto que le mandes al súper a preguntar, que le enseñes también a desarrollar en la vida Sí. para que puedan encontrar también otras cosas. ¿verdad? Y se sienten bien porque
una cuestión, porque en ese caso es una cuestión de autoestima, ¿verdad? El tema del miedo al rechazo, ¿verdad? Siempre está el miedo ahí. El miedo es para mí la emoción más importante que hay, el miedo al rechazo. Pero cuando no hay rechazo, saben que a la pucha no era tan difícil, había sido, ¿verdad? Pero también si hay rechazo, no pasa nada. O sea, es un error y el error forma parte de la vida, como habíamos dicho, ¿verdad? En el caso de Simón, bueno, eso es ya un nivel muy, muy, muy olímpico, muy de alto rendimiento. Yo siempre busco también el alto rendimiento a diferencia del profesionalismo, porque me tocó estar en equipos de fútbol de primera división que son todos profesionales, ¿verdad? Y no busco tanto el profesionalismo porque en el profesionalismo hay buenos profesionales, medianos profesionales, mediocres profesionales, ¿verdad? En todo rubro, en ingeniería, en arquitectura, en medicina, en todos lados. Entonces yo busco el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque al buscar el alto rendimiento, uno sí o sí va a ser buen profesional. Y va a ser buen profesional. Independiente de que no sea el deporte. Independientemente a que no sea el deporte. Y el deporte de alto rendimiento lo que te enseña, respondiendo un poco lo que dijo Vi, el deporte de alto rendimiento te enseña a que las cosas no son fáciles de conseguir. Sí. Uno tiene Una que fibra diferente te crea. Hay dolor, Sí. hay frustración, hay lesiones, hay entrenamientos que son horrorosos. O sea, es extremadamente complicado, ¿verdad? Una hermosa oportunidad para fortalecer el carácter, para hacerle sacar la mejor versión, como decís, en cada emoción, porque detrás de cada emoción de frustración hay un nuevo aprendizaje. Vemos a un equipo de fútbol jugando y al día siguiente tiene que volver a su país y perdió, ¿verdad? Entonces hay toda una vulnerabilidad como ser humano, donde uno busca justamente la validación y no encuentra en el deporte, complejísimo. Pero ahí hablamos todo de chicos que les gusta el deporte. ¿Qué hacemos las familias que tenemos hijos que no les gusta el deporte? Ese es todo un tema. A veces hay que imponer un poco, hay que influenciar un poco, hay que persuadir un poco, ¿verdad? Y yo te digo una cosa, hay demasiados deportes en este planeta. El deporte tradicional es el fútbol, pero dentro del fútbol otra vez tenés varios deportes. Yo creo que los padres tienen que ir probando deportes. A mí me suelen llamar y decir, mi hijo no le gusta eso, ¿qué es lo que puede hacer? Atletismo, que pruebe atletismo, que pruebe tenis, que pruebe natación, que pruebe esgrima, que pruebe, no sé, cualquier cosa, pero que vaya probando. Y muchas veces los atletas que fueron probando deportes, claro, y de repente, ¡pum!, me gustó. Hace clic con un deporte, ¿verdad? Pero si no hace clic con ningún deporte, si no nació, porque eso es un porcentaje también que es del 40% o algo así, de personas que no hay caso con el deporte. Y yo creo que a esa edad hay que medio obligarle. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante que adquiera ese hábito. Y el hábito se adquiere solamente haciendo todos los días o repitiendo, ¿verdad? Y en el día de mañana los hijos te van a agradecer. Te van a agradecer porque, gracias papá, porque me ayudaste a levantarme a la mañana y me llevaste a hacer este deporte, ¿verdad? Y un hijo te dice, te odio porque me mandaste a la clase de inglés y hablo inglés ahora. Jamás, ¿verdad?, te va a decir, jamás el hijo te va a decir. Ahora, el cómo sí es importante. ¿Cómo? Porque me encuentro muchas veces con padres que tienen hijos, que tienen que su hijo de 5 años o su hija de 5 años no se quiere ir más al baile, ¿verdad? Entonces me dicen, ¿qué hago? Ahora, el cómo. Entonces ahí sí yo diría, sí, hay que forzar, pero ¿cómo? Y en ese cómo les digo siempre, ¿sabes qué? Llévale, acompañarle, después decirle que van a hacer algo juntos. Así mismo. Y seducí esa idea, pero también decirle que por lo menos ahora, hasta que sea fin de año, van a hacer eso. Así mismo. Y de manera que haya una rutina, que se tenga que respetar, sí, donde también el chico tenga movimiento, por más que no le guste, forzar, pero sin apretar. Totalmente. Sin dejar sin oxígeno. Esa es mi recomendación en el deporte, sobre todo porque si no se crea un rechazo ya a todo. Totalmente, porque a veces, sí, de hecho hay miles de deportes, ¿verdad? O sea, y también hay
miles de talentos por eso dije que las 8.000 millones de personas que vivimos en este mundo tenemos 1, 2, 3 talentos, ¿verdad? Y esos talentos, si no se amplifican, si no se trabajan, lastimosamente se pierden. Sí. Es lo que había comentado de mi historia, que por qué no llegó el que salió primero, por qué no amplificó y por qué no multiplicó ese talento. Oportunidad. Yo lo llegué por una cuestión de actitud y hay muchos deportistas y muchos talentos y eso he visto demasiado y me da mucha pena. Talentos desperdiciados. Sí. Muchísimos. Sí. No solamente en el fútbol, no solamente en el deporte, también en otras actividades, por una cuestión de actitud, ¿verdad? Y hay un estudio hecho muy interesante que es válido nombrarlo, que se hizo en el siglo pasado, lo hizo Andrew Carnegie, que fue una de las personas más acaudaladas de la historia. Él empezó siendo soldador, trabajaba en una metalúrgica, después llegó a ser uno de los grandes millonarios que tuvo esta época, ¿verdad? Él monopolizó todo el tema del acero y él quería saber por qué una persona era exitosa, ¿verdad? ¿Por qué una persona llegaba y otro no? Yo que era soldador. Y él hizo un estudio que se llamó el estudio de Carnegie, hasta hoy en día se utiliza, lo pueden googlear, que es lo siguiente: está el triángulo, el estudio duró un año y medio más o menos. De un lado del triángulo está el 7,5, que es la habilidad que tiene uno, ¿ok? En el otro lado está el conocimiento, que es el 7,5 también, es muy poco. Todos tenemos una habilidad y todos tenemos un conocimiento. Esa es la aptitud. Aunque no hayamos terminado el colegio, todos tenemos un conocimiento y todos tenemos una habilidad, algo que sabemos hacer con naturaleza. Y eso representa el 15%. ¿Pero qué representaba ese 85%, que es lo más importante? Y era la actitud. Impresionante. La actitud, lo que hoy se llama inteligencia emocional o las habilidades blandas, ¿verdad? Sí. Eso también es la mentalidad, Diego. Es la mentalidad. La actitud positiva es lo que te va a llevar a vencer ese miedo, que es lo que te limita a lograr algo, a conseguir o a tratar o a intentar. Y con respecto, hoy en día está muy comprobado. Por eso los deportistas de alto rendimiento, los clubes, contratan psicólogos deportivos, psiquiatras en salud mental. Y yo siempre utilizo para la vida también. Y le digo a los pacientes, a amigas, que si está comprobado que una persona que está sometida a un estrés, a un alto rendimiento, necesita este apoyo y esta orientación, ¿por qué nosotros a veces pensamos y nos tiramos de menos? Cuando en realidad nosotros también todos tenemos en general hoy en día una vida de alto rendimiento. Sí, bien. Y esto a mí me sirve mucho de ejemplo y quería que me cuentes también lo que vos estás haciendo al respecto. Sí. Perfecto. Algo que siempre le digo a mis deportistas es que todo empieza y todo termina por la mente. Si yo me voy a despertar a la mañana, lo primero que voy a decidir es si voy a ir a entrenar. ¿Y con qué decido eso? Con el coco. Si yo llego al entrenamiento de alto rendimiento, vamos a suponer, y ahí voy a decidir si voy a entrenar 60%, 80% o 100%. ¿Y con qué decido eso de vuelta? Con la cabeza. Entonces, la mente es sumamente importante y es lo más importante. De hecho, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y el desarrollo personal es simplemente de repente hacer un clic, ¿verdad? Que es lo que a veces hacemos en consultorio, ¿verdad? Un contexto que estábamos hablando anteriormente, que el papá le dice sos un inútil y no sos vos, no te estás entendiendo. De repente en consultorio es diferente porque el contexto es diferente y la manera de decir es diferente, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y el tono es diferente. Yo, un deportista de alto rendimiento que no entiende lo que estamos llevando 3 sesiones y no logra entender que realmente el profe le está diciendo una cosa y él está haciendo otra cosa, a veces le tengo que decir. Pero aparte, ahí nomás te interrumpo porque Sí. creo que quisiera que hables de esta parte. En el deporte se activan, como dijiste, emociones muy intensas. En momentos muy intensos, donde todos estamos muy frontales, con mucha adrenalina y se dicen muchas cosas. El entrenador, el mismo deportista, Sí. ¿verdad? Sí, son cosas que se dicen en la cancha que no porque estemos enojados no
No procesamos es decir, escuchamos lo que recibimos del público, o cuántos tenistas tuvieron que jugar un partido totalmente abuchoneados, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. ¿Cómo? Pero vos sabés que todo se puede sacar a favor. Ese bucho, no, ese que se buchean, ese que te dicen, que a mí me decían, ¿para qué lo que haces esa estupidez? No vas a llegar a ningún lado. Eso a mí me da una rabia y vas a ver el día de mañana. Orgullo personal. Exactamente. Y eso es lo que yo justamente en consultorio lo digo. Encontrar en el chico qué le motive, cuál es su... Todo lo positivo. Punto. No, las emociones que sentimos, Sí. tanto la rabia como la tristeza y la culpa. Te dijo tu exnovio, lo que sea tu exnovia, que vas a ser un inútil, tu papá. Sacarlo a favor y demostrar que el día de mañana vas a ser alguien. Pero eso es el día a día. O sea, los partidos se ganan en los entrenamientos. Vos tenés que ir con una actitud nueva en los entrenamientos, ¿verdad? Lo que estaba hablando al principio, antes de cerrar la idea, nomás que me preguntaste, en consultorio, muchas veces yo le digo, o sea, ya a lo mejor hay que tener cuidado a veces con lo que uno dice, porque puede salir en Twitter, en titulares, lo que sea. Sí, más todavía, porque sos famoso. No, le digo, pero vos no estás entendiendo acaso, sos medio lento en lo que... O sea, te está diciendo el entrenador 10 veces que tenés que hacer esto y vos estás haciendo lo contrario, y es como que ahí hacen clic. Y ellos esperan de repente ese clic o que vos le digas eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren mejorar y necesitan de eso, ¿verdad? Y necesitan de que alguien de repente, ¡pum!, le diga. Pero así es la vida. Claro. La vida no es fácil. Lo que estoy entendiendo entonces, que vos no necesariamente trabajás con chicos que hacen un deporte de alto rendimiento. Tu enfoque es para alto rendimiento del deporte y humano. Para la vida social también. Hoy en día todos quieren jugar titular en la selección de su colegio, en los clubes, y van para eso. Y me parece bien. Y no solamente enfocamos la parte deportiva, sino el enfoque de las diferentes áreas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos el área familiar. Y que si, por ejemplo, el área familiar nos va mal, y nos va mal en el deporte. Si en la salud no estamos bien, y nos va mal también en el deporte. Si en el deporte nos va bien, nos va mal, nos va también mal en la parte familiar. Entonces, yo creo que lo más cercano a la felicidad o al bienestar es trabajar en todas las áreas. El área familiar, el área personal, el área social es sumamente importante, el área de pareja, los que tienen pareja, el área espiritual, sí, ¿verdad? Y el área deportiva también, o el área de salud. Trabajar esas áreas y ponerse metas en las diferentes áreas me parece lo más cercano a la felicidad, ¿verdad? Porque uno ordena, digamos, su vida. No solamente me encanta que hayas puesto esto, porque creo que también de esa manera el chico que hace un deporte no queda con una identidad y queda construida su vida, sino sale el deporte y hay un vacío existencial, que es lo que nosotros nos encontramos muchas veces con chicos que estuvieron durante la secundaria entrenando un deporte, pero terminan el colegio y el mismo entrenador por ahí ya le pone al costado, ya le pone en reserva, sí, ¿verdad? Entonces tiene que elegir otro proyecto de vida, pero se siente con esperanza dentro de su proyecto de vida, porque este enfoque que vos hablás, donde cuidás cada una de las áreas, se hace que se preserve y que el chico pueda tener proyectos de vida alternativos. Claro, por eso a mí me gusta mucho trabajar, que haga bien lo que hace. Que haga bien, si vas a estudiar, hazlo bien. Que es lo que es manejo del tiempo, ¿verdad? Si vas a estar con tus amigos, disfrutá con tus amigos. Si vas a estar con tu familia, disfrutá con tu familia. Si vas a estar haciendo deporte, hazlo bien. Si tenés algo cultural, un baile, el famoso baile que presentás, hazlo bien, ¿verdad? Y eso se forma o genera un hábito que el día de mañana te ayuda a hacer bien las cosas. Y de eso nomás es, ¿verdad? Porque hablamos, el éxito no es pues llegar, el éxito es disfrutar del proceso. El proceso. Ese es el éxito real, no es el llegar. Viste que a veces los chicos terminan jugando, ganaron un segundo puesto y están llorando. Sí, hoy en día se da mucho eso. Lloran. Y es un ¿Sabes por qué lloran? ¿Mucho por los papás? No, lloran porque no hicieron lo que o sea, lo que ellos sintieron que tenían que hacer. No entrenaron como deberían haber entrenado, ¿verdad?
eso es una de las razones, por supuesto. La otra razón es que hoy en día están un poco más frágiles los chicos, quieren ya esto lo más rápido posible. Sí. Pero una cosa ahí te voy a decir, porque tengo la experiencia propia de mi hijo que jugaba fútbol. Y a mí algo que me impresionaba siempre, más allá de los gritos en la cancha de los papás, que yo siempre digo, hay que dejarle al entrenador. Más allá de eso, era como que, supongamos perdían un partido. Estamos hablando de fútbol los domingos a la mañana, Social. el club social. Hay que echarle al entrenador, hay que cambiar de entrenador. Y yo me pongo a pensar, claro, después tu pobre hijo sale segundo o tercero. Y es como que van a llorar, ¿verdad? O sea, es como que nosotros no nos regulamos tampoco. Bueno, es un tema muy complejo. El entrenador es una autoridad y el entrenador hace y deshace también, ¿verdad? Yo tuve un entrenador que me llevó a los Juegos Olímpicos, pero después tuve un entrenador que me fundió, ¿verdad? El entrenador es una autoridad y debe ser respetado como una autoridad en el buen sentido, ¿verdad? El profesor es una autoridad, el padre es una autoridad. Pero cuando se meten demasiadas personas, los chicos se confunden también. Pierden la mentalidad del juego y el deporte. Sí, pero lo que ella estaba diciendo, hay que echarle al entrenador, papá. Estás desacreditando al entrenador. ¿Y cómo el chico le va a hacer caso al entrenador? Entonces, ahí se pierde esa autoridad. Si yo le hago caso al entrenador y entreno como el entrenador y dice, hay que entrenar, hay que meterle, pues el entrenador siempre exigente, ¿verdad? Y me parece súper bien. Hagamos lo que hace el entrenador, o sea, lo que dice el entrenador y le metamos 100% como equipo y vamos a ganar. Yo estoy seguro que se va a ganar. O sea, porque en la parte social no es que hay tantos talentos, hay 2 o 3 talentitos nomás. Así mismo. Y el resto es puro huevo, digamos. Y si se trabaja eso realmente, el entrenar bien y a 100%, no sé si se va a ganar, pero por lo menos se va a intentar. Y si se pierde, habiendo intentado todo, es muy difícil que lloren. Y Diego, es muy difícil que lloren. Entiendo. O puede estar el llanto como una emoción, pero más como una forma de... Pero ellos se van a sentir, hice todo lo posible. Y realmente fueron mejores que nosotros. Se va ¿Qué vamos a hacer? Va a llorar ese día. ¿Por qué voy a llorar? Y después ya va a pasar. No tenemos tiempo. Parte de la emoción. Y como validando... Y se lo toma como algo natural o como algo normal, que es lo que decía anteriormente. ¿Verdad? Yo creo que ahí, perdón. Ahí el problema, volvemos, somos los papás. Porque cuando me recuerdo que trabajaba con un chico que al final de su partido de tenis rompía su raqueta, ¿verdad? Cuando él, después de un proceso muy largo, pudo darse cuenta que lo que más le frustraba era lo que pasaba después de la cancha, ¿verdad? Esa mirada de padres que juzgaban, eso que la mamá estaba con un cortisol altísimo y en el auto manejando me decía, recuerdo a mi mamá atajando el volante y el brazo duro, no hablándome, ¿verdad? Padres como modelos que regulan emociones del hijo deportista, independientemente que juegue en la cancha de la esquina como que juegue para el mundial. Creo que eso es algo que como padres nosotros tenemos que regular. Poder saber regular. Totalmente. Los padres terminó el partido y se regula y mi función como padre es contenerle, como decía Vivi, y se pierde y se gana. ¿Cómo contengo? ¿Qué sugerencias, 2 o 3 que nos des para los padres que quieren ayudar y seguir reforzando? Porque es precioso el deporte, fortalece el carácter, fortalece la autoestima, te da una identidad, sos alguien, representás a algo a tu colegio. Primero entender, porque al papá pues no le gusta verle a su hijo triste, no le gusta verle a su hijo frustrado, no le gusta verle a su hijo llorando. Perder es algo natural, de vuelta, es algo normal, es algo que si él va a llorar, está bien, no importa, es una tristeza. Por eso yo digo, no existen, si hablamos de las emociones básicas, tristeza, alegría, asco, sorpresa, miedo, ¿verdad? No hay emoción buena, positiva ni negativa. Todas son buenas. O sea, todas son necesarias y la tristeza es una de ellas. ¿Por qué la tristeza es tan importante? Porque la tristeza es la emoción, es la única emoción que más nos lleva
a analizar en profundidad lo que hicimos bien o lo que hicimos mal, perdón. Y ese pensar, o sea, ese análisis nos lleva a madurar. Sin la tristeza, nosotros no hubiésemos madurado. Vamos a suponer la rabia. Sin la rabia no hubiésemos estado acá. ¿Por qué? Porque la rabia existe para defenderte. Y si te da rabia perder, ¿cómo te vas a defender? Y entrenando mejor nomás. No hay secreto. Y motivándote. Motivándote. Más que motivando, automotivándote. Y con respecto a la motivación y a cómo te sentís, ¿qué les podrías decir a los papás, ¿verdad? Que tienen hijos que están haciendo deportes? Y también quería hacer un comentario con respecto a romper la raqueta y a formar el carácter. Roger Federer, a los 12 o 13 años, yo soy fanática de Federer. Pilla toda la raqueta. Pilla toda la raqueta y es impresionante cómo le formó en el carácter, porque si hay un caballero, es Roger Federer. ¿Sabes cuándo dejó de romper la raqueta? Cuando un día se miró a la repetición de que está en la pantalla y se vio haciendo eso y nunca más, dijo. ¿Y qué mensaje le dejas a las familias de los hijos que tienen hijos deportistas? ¿En qué sentido? ¿En cuanto a la frustración? En cuanto a la frustración, en lo que ¿qué te hubiera gustado que te digan a vos de chico? Vos sabés que mis padres nunca fueron a una carrera mía. Nunca. Solamente fueron a los Juegos Olímpicos. Ahí sí. Me hubiese gustado que mis padres me acompañen un poquito más, ¿verdad? En ese sentido, yo era muy pichado, pero era un apasionado en el deporte porque realmente mi talento siempre fue el deporte. Mi manera de encajar en la sociedad, en los adolescentes, en los compañeros, era el deporte. Ahí yo me sentía, wow, Diego es papá. En la cuestión del estudio, yo era un burrazo. O sea, yo era muy malo en el tema del estudio, pero ¿qué hacía yo? Yo tenía que estudiar 3 o 4 veces. Yo tenía profe particular, me exigía mucho más, tenía que exigirme más para poder pasar, ¿verdad? Entonces yo no era tan bueno en eso. Un AU, o un neto, un peinado compañero, era una persona que leía y lo sabía. O sea, una sola vez leía y se memorizaba todo. Era un capo, un genio. En mi caso era el deporte. Entonces por eso yo hablaba de los talentos, ¿verdad? Cada uno tiene su talento y ese talento es sumamente importante que los padres, digamos, ayuden a los chicos a formar y a multiplicar y a sumar ese talento. Vos tenés talento en esto y les ayuden a los chicos, ¿verdad? A que crezcan en eso. Porque eso es sumamente importante. Un talento no practicado, un talento que se pierde. Un talento practicado, un talento que, Dios mío. Hablar contigo me dio algo, me abrió una luz del concepto de ganar que por ahí tenía yo guardadito, y hoy hablar contigo me di cuenta cuánto ganamos finalmente con el deporte. Y el concepto de ganar no es solamente en la cancha, sino en ese concepto humano que vamos formando en los chicos deportistas. Uh-huh. Porque ese chico deportista y te mira a vos, tu disciplina, como te hizo el deporte, te formó en hábitos, o pienso en los deportes mismos. Yo, sin ser deportista, lo que me dio el deporte, la satisfacción de jugar o de pertenecer, o el de haber intentado, el haber acompañado a mis hijas en las experiencias que por ahí no llegaron al podio, pero como humano creo que gané tanto acompañándole a ellas, no a que reciban una medalla, sino a que reciban como tickets de la vida. Y que hayan intentado. Sí, que hayan son intentado. tickets que van a usar y que usan en la vida hoy. Claro, y que hayan intentado y que nos la haya ido bien y que ellas sean lo suficientemente maduras gracias al acompañamiento que vos le hiciste. A que bueno, no pasa nada. O sea, la vida continúa, la vida no es fácil, la vida no es justa, ¿verdad? La vida es injusta. Te entrena en todas las habilidades de la vida. Sí. Exactamente. Vos sabés que voy a terminar de contar esto que pasó con mi hija. Finalmente, el deporte se dejó. Llegó una oportunidad donde ella fracasó en algo que era súper importante para ella. Un ingreso que puso cuerpo, alma y fracasó. Yo tenía esa carita de ella diciéndome, yo voy a volver a intentar, que yo había escuchado hace 3 años, cuando
comparte ella con nosotros que ella no había ingresado, yo miro a sus ojos y le pregunté, ¿y qué vas a hacer? Yo voy a volver a intentar. Y ahí se me representó el deporte, Diego. Eso es el deporte. Eso es el deporte. Eso fue el deporte. Y para mí fue tan resiliente ese momento nuevamente para mí, porque aprendí, hijo, Claro. ¿qué medalla yo me traje ese día? Así ¿Verdad? mismo. Finalmente. Y no solo eso, sino que todos, o sea, ella habrá vivido cuestiones que le fueron difíciles a lo mejor de hacer y intentar y que lo logró. Y que sabe, según la experiencia, que Memoria. intentó y lo Memoria, logró. sí. Entonces, usar la misma estrategia y Así punto. mismo. Así mismo es. Sí. Qué placer, qué placer. Yo Para te mí. conozco de toda la vida, sabía que esto iba a ser hermoso y me encanta haber vivido este momento. No, gracias a contigo. usted, gracias a usted. Muchísimas Me gracias. sentí demasiado bien, como en mi casa. ¿Cómo se dice? En tu casa. Sí. Estamos en Mor del Sol, esta casa que nos recibe y te va a recibir siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes Muchísimas y realmente un placer haber dialogado porque esto fue una súper conversación de amigos. Así que me siento- Como debe ser. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un episodio Gracias a más. ustedes.